Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les traigo esta hermosa falda. Está hecha en la talla para 5 a 6 años. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 180 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, hacemos un nudo. Lo ajustamos y levantamos 85 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar el total. Cuando tengamos la cadena lista, yo les voy a mostrar con una pequeña, pero ustedes deben completar las 85 cadenas. Venimos a la cadena número 1, nos aseguramos de que esté recta. Y en la cadena número 1 unimos con un punto deslizado. Nos queda un pequeño aro o círculo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y comenzamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas de la base. Hacemos el primero, pasamos a la siguiente cadena, vamos a hacer el punto de 2 sacadas, una vez, 2 veces, cerramos. Vamos al próximo y repetimos una vez, 2 veces, cerramos. Así vamos a continuar hasta llegar al final de las cadenas, haciendo un punto alto en cada una. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3 con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena, hacemos lazada, la estiramos un poquito y comenzamos con este primer punto en relieve por el frente. Sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el primer punto en relieve por el frente. Hacemos lazada. El que le sigue lo vamos a tejer en relieve por detrás. Colocamos el gancho por detrás, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Repetimos uno por el frente, pasando el gancho de esta forma. Sacamos la hebra, la estiramos, pasamos, pasamos y cerramos. No lo vamos a tejer apretado, un poquito flojo. Ahora corresponde el punto por detrás y lo tejemos por detrás. Así vamos a continuar toda la vuelta. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Completamos la vuelta. Unimos justo encima del primer punto con punto deslizado para cerrar. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar un segundo punto alto. Una cadena de separación y ahí mismo otros 2 puntos altos para formar un abanico de 2 puntos separados por una cadena. Tenemos el abanico, hacemos lazada, contamos 1 y 2 en la base. En el número 3 hacemos un punto solo. Saltamos 1 y 2, en el número 3 hacemos otro abanico. Un punto, 2 puntos, cadena y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y ya tenemos el segundo abanico. Así vamos a continuar. Volvemos lazada, saltamos 1, 2 en la base, en el número 3 hacemos punto alto. Saltamos 1 y 2 en el próximo abanico. Así vamos a estar repitiendo toda la vuelta, un abanico de 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo lugar. Saltamos 2 en la base, punto solo, saltamos 2 en la base y abanico. Cuando lleguemos al final de la vuelta terminamos o debemos terminar con un punto solo porque comenzamos con el abanico. Unimos en la tercera cadena del abanico con el punto deslizado y nos deslizamos un punto más. Ahí encima de ese punto vamos a levantar 3 cadenas porque vamos a aumentar en los abanicos. Hacemos el primer punto encima, en el centro repetimos los dos exactamente. En el centro no va a cambiar para nada.
hacemos 2 puntos, una cadena, en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y el tercer punto lo vamos a hacer justo encima del primero. Estiramos así para ver dónde está la cadena y ahí hacemos el punto alto. Ahora en vez de tener 2 puntos tenemos 3. 3 puntos, una cadena, 3 puntos. Hacemos lazada. El punto que está solo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos el gancho, llevamos el punto y lo vamos a estirar para darle altura y alcance el mismo tamaño del abanico. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y nos queda del mismo alto del abanico para que no se encoja el trabajo. Volvemos a hacer lazada, pasamos al siguiente abanico. Saltamos el primer punto, en el segundo hacemos un punto alto. En el centro hacemos 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar, una cadena de separación y otros 2 puntos altos. Apartamos el tejido y en el primer punto hacemos el tercero. Y ya volvemos a tener el abanico de 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Hacemos lazada, ahora corresponde el punto solo que lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos así el gancho, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Continuamos repitiendo toda la vuelta, llegamos al final y unimos en el tercer cadena con punto deslizado. Llegamos al final, ya tenemos unida esta vuelta. Siempre vamos a deslizarnos un punto mientras estemos aumentando. Como vamos a seguir aumentando, nos deslizamos uno. Ahora vamos a quedar justo encima del segundo punto. Levantamos 3 cadenas para ese primero y en el siguiente hacemos un punto alto. Dentro hacemos 2, que esos no van a cambiar. 2 puntos, una cadena, 2 puntos en el mismo lugar. Apartamos los puntos, hacemos uno en el primero, y otro en el segundo. Ahora tenemos el abanico de 4 puntos, una cadena, 4 puntos. Hacemos lazada, el que está en relieve lo seguimos manteniendo hasta el final en relieve por el frente. Volvemos a pasar al siguiente abanico, saltamos el primero, en el segundo hacemos el primer punto alto. En el que le sigue hacemos otro punto alto. Y en el centro hacemos los 2. Cadena, otros 2 puntos, uno encima del primero y otro encima del segundo. Y completamos una vez más el abanico. Vamos a continuar toda la vuelta. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena, nos deslizamos un punto, ahí mismo levantamos 3 cadenas y esta vez vamos a hacer 3 puntos, uno encima de cada uno y 2 en el centro. Así vamos a continuar aumentando hasta que tengamos el ancho deseado. Una vez completamos el ancho deseado, aquí podemos ver cuál es. Ya yo no la quiero mucho más ancha que eso, por eso ya no voy a aumentar más puntos, pero cada uno decide hasta dónde va a aumentar dependiendo del gusto de cada quien. En esta vuelta terminamos con 5 puntos. Comenzamos con 2, luego 3, luego 4 y por último 5 puntos,
una cadena, 5 puntos y punto en relieve. De aquí en adelante ya no vamos a hacer aumento. Ahora vamos a contar. Van 2 puntos en el centro. Como queremos mantener los mismos 5, tenemos que hacer 3 hacia atrás. Entonces, en vez de deslizarnos solamente al primero, vamos a deslizar a un segundo punto. Y luego a un tercer punto. Vamos a quedar justo encima del punto número 3. Saltamos los 2 primeros. Hacemos uno. En el siguiente hacemos otro y un tercero. En el centro hacemos 2 y ya volvemos a tener los 5 puntos. Eso aplica en este caso que terminé con 5. Ustedes deben de asegurarse con la cantidad que terminen y mantenerlos. Hacemos la cadena y repetimos en el centro 1, 2 puntos altos y otros 3 para completar los 5. Uno encima de cada uno. 1, 2 y 3 puntos. Cadena, pasamos al punto en relieve, lo tejemos en relieve por el frente. Pasamos al próximo abanico y saltamos 1 y 2. Justo en el número 3 vamos a hacer el primer punto alto. Continuamos y el tercero. Justo en el centro, otros 2. Cadena de separación, 2 puntos en el mismo lugar y continuamos con los otros 3. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta y las siguientes. Hacemos un abanico de 5 puntos separados por una cadena y el punto que está en relieve lo mantenemos en relieve. En caso de que vean que se les van cogiendo demasiado los abanicos, pueden hacer una cadena de separación. Después del abanico, una cadena de separación, punto en relieve, cadena de separación y abanico. Pero esto es solo en caso de que tejan demasiado apretado y se les vaya encogiendo demasiado. De lo contrario, van a continuar solamente repitiendo esto. El abanico, el punto en relieve por el frente. Vamos a hacer todas las vueltas que necesitamos y regresamos. Cuando completemos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 líneas en total. Y esto mide aproximadamente unos 25 centímetros de largo para que tengan una idea. Y el ancho aproximadamente 30 centímetros en la parte de abajo y en la parte de la cintura 26 centímetros doblados. Debemos multiplicarlo porque está doblado. Completamos, hacemos el nudo, cortamos la hebra y la vamos a esconder por dentro. Siempre me gusta esconder la hebra porque en caso de que querramos hacer algún cambio es mucho más fácil de encontrarla. La llevamos hacia atrás y ahora sí cortamos lo que nos sobró. Ya la tenemos completamente terminada. Ya terminada, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.